clase número 6. Vamos a iniciar orando, así que cierra tus ojos. Dios, gracias por este tiempo de aprender, de conocerte, de poder crecer en nuestra fe y profundizar más en tu corazón. Quiero hoy pedirte que tú seas nuestro maestro, enséñanos y convéncenos de la necesidad, el privilegio y la bendición que significa ser tus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ya orábamos y como ya viste aquí en el video, hoy vamos a estar hablando de el discípulo. Es un tema muy lindo, la verdad es que me gusta mucho este tema, es de mis favoritos porque es una parte fundamental para todo cristiano, para crecer, para dar fruto, para alcanzar los propósitos que Dios tiene para nosotros. Es necesario que conozcamos lo que significa ser discípulo, el discipulado y empecemos a vivir estas verdades en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es un discípulo? Bueno, la definición del diccionario nos dice que es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. En este caso estamos hablando de Jesús, discípulos de Jesús. Entonces, un discípulo de Jesús es aquel que sigue y defiende los principios, ¿no? Las doctrinas, las enseñanzas, los métodos. ¿De quién? De su maestro Jesús. Y fíjese cómo no solamente dice aquel que las sabe, aquel que las conoce, sino aquel que las sigue y las defiende. ¿Qué convicción tiene que haber en nosotros para poder defender una postura? ¿No? Para defender una idea, para defender una doctrina, un principio de fe. ¿Qué convicción tiene que haber? Tiene que ser algo profundo. Esto quiere decir que un discípulo es aquel que logra interiorizar, aquel que logra realmente aplicar y que está tan convencido de las enseñanzas de su maestro que no solamente es capaz de tomarlas para él mismo diciendo son buenas, son correctas, sino que es capaz de defenderlas frente a otros por la convicción tal que tiene en ellas. Esto es muy poderoso. Y me gustaba una definición que encontraba en un diccionario bíblico que dice que un discípulo es aquel que tiene un corazón enseñable. Es decir, aquella persona que está dispuesta a aprender, que está dispuesta y deseosa de aprender de su Maestro Jesús. Alguien que tiene un corazón enseñable, es decir, que puede ser moldeado, que puede ser transformado, que es educado, que sabe que va a necesitar corregir, reaprender, transformar, dejar a un lado ciertas ideas para poder aceptar y recibir las enseñanzas de su maestro. Entonces es muy lindo, ¿no? Alguien que tiene un corazón enseñable, que está abierto para aprender de su maestro Jesús. Ahora ya decíamos entonces la definición que viene en el diccionario, pero ¿cuál es la definición que Jesús nos da sobre ser sus discípulos? Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí está escrita la definición que Jesús da de un discípulo. ¿Quieren ser mis discípulos? Esto es lo que tienen que hacer. ¿Qué encontramos en este versículo? Bueno, encontramos dos elementos principales, ¿no? Dos elementos realmente fundamentales del discipulado. Número uno, dice, niéguese a sí mismo. Número dos, tome su cruz. Esto nos está hablando de dos cosas que Jesús
hizo antes que cualquier otro, porque Jesús se negó a sí mismo en el momento en el que no se aferra, en el que se despoja de su divinidad total para venir a la tierra en un cuerpo humano, es decir, hecho hombre, para cumplir su plan redentor. Se niega a sí mismo en el momento en el que Él dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Que si es necesario que yo muera, aunque yo no quiero morir, Padre, no importa, que sea tu voluntad. Se está negando a sí mismo. Y después vemos que literalmente Él toma su cruz física, toma una cruz física en la que muere para dar por culminado, para hacer efectivo ese plan redentor, ese plan salvador para el que Él vino a esta tierra, ¿no? Entonces, eso es dos elementos que Jesús hace y que dice, ustedes tienen que imitarlo. Y si ustedes imitan eso que yo hice, ustedes van a poder ser mis discípulos. Niéguense, cada día niéguense a ustedes mismos, a su voluntad, a lo que su carne les pide, a lo que sus deseos les están hablando, diciendo. Niéguense, dejen atrás quienes son y después de tomen su cruz. Vamos a tener que hacer sacrificios. Nuestra cruz puede venir de diferentes formas y incluso cada día esa cruz puede aparecer de una forma diferente. Pequeños sacrificios, pequeñas cosas a las que tenemos que morir para poder ser discípulos. Cosas a las que tenemos que decirles no. Eso es negarnos y tomar nuestra cruz. Entonces, como dijimos, esto se puede resumir en imitar a Jesús, imitar lo que Él hizo. Ahora vamos a ver el ejemplo de 4 de los apóstoles de Jesús, de estos hombres que fueron sus discípulos durante el tiempo de Jesús aquí en la tierra. Sabemos que fueron 12, no vamos a estudiarlos todos ahorita. Vamos a ver solamente a estos cuatro hombres y específicamente es la parte del llamado, ¿no? Cómo inician ellos como discípulos, de qué forma se convierten en discípulos de Jesús. La historia está en Mateo 4, vamos a leer del 18 al 22 y estamos hablando de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, los pescadores. Vamos a leer, entonces dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Continuamos. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y podemos continuar rastreando la aventura de vida que emprendieron estos hombres al aceptar el llamado al discipulado de Jesús. Pero ahorita nos vamos a quedar hasta aquí, hasta esta parte de la historia. Así es como estos 4 hombres que eran pescadores un día se convierten en discípulos de Jesús. ¿Qué podemos aprender de estas historias? ¿Qué nos enseñan estas 4 personas que fueron llamadas para ser discípulos de Jesús y que tomaron la decisión de seguirlo? Bueno, de ellos podemos aprender qué debo hacer,
para convertirme en un discípulo de Jesús? Número 1, debo aceptar el llamado. Estas historias comienzan así. Ellos estaban en su vida diaria, en sus trabajos cotidianos de pescadores, ¿no? Era un día normal para ellos cuando pasa Jesús por ahí y les dice, hey, tú, sígueme. Les hace un llamado, les hace una invitación. De ellos dependía aceptar o no esta invitación. Y dice que ellos le siguieron, es decir, ellos aceptaron la invitación que Jesús les hizo. Esta invitación inicia con ese llamado a salvación. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, como el Señor de nuestras vidas, estamos dando ese primer paso en aceptar el llamado de Jesús a ser discípulos. Yo creo que tú y yo ya hemos hecho este paso de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, pero si aún no es así, bueno, en nuestra sesión de Zoom podemos hacer este llamado a salvación para quienes aún no han dado este paso. Pero después de esto, ya que hemos aceptado el llamado a salvación, viene el momento de dar un paso más, ¿no? Dice, hay que seguirle. Hay que aceptar el llamado al discipulado. Y si tú hoy dices, sí, no solo quiero ser parte de la familia de Dios, como un asistente a la iglesia, como un congregante, como un militante de los principios de la Biblia, de Jesús, de la fe, yo quiero ser un discípulo. Bueno, entonces hemos aceptado ese llamado. ¿Y qué sigue? Dejar mi antigua forma de vida. ¿Qué pasa? Dice que ellos estaban pescando, ¿no? Que unos estaban ahí remendando sus redes, estaban en las barcas. Es decir, que ellos tenían un trabajo, eran pescadores. Y para poder continuar con ese llamado de ser discípulos, tuvieron que dejar su forma antigua de vivir. Ya no fueron más pescadores. Incluso dice que Jesús les dijo, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ya no de pececitos, ahora van a ser pescadores de hombres. ¿Esto qué representa? Bueno, que cuando tú y yo aceptamos el llamado a ser discípulos, es necesario una transformación. Dejar atrás nuestros hábitos, esa forma de pensar, esa forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de expresarnos, de hablar, de relacionarnos con otros, la forma en la que trabajamos, la forma en la que vemos el mundo, en la que priorizamos nuestras cosas en la vida diaria, nuestros sueños, nuestras metas, los anhelos, los deseos de nuestro corazón. Eso va cambiando, eso se va transformando. Tenemos que ser capaces de dejar a un lado nuestra antigua forma de vivir, de morir a mi viejo yo, a ese yo que pecaba, a ese yo que amaba las cosas del mundo, que tenía como prioridad las cosas del mundo, para comenzar a vivir como vive un discípulo de Jesús, como lo hace Jesús. Para poder ser discípulos hay que dejar atrás nuestros barcos, ¿no? Hay que dejar atrás nuestra forma antigua de vivir. El viejo yo, tenemos que morir a él, tenemos que renunciar a él y estar dispuestos a comenzar una nueva forma de vida ahora con Jesús. ¿Qué pasó después? Bueno, ellos siguieron a Jesús. Dice que dejan sus redes ahí y van tras Jesús, le siguen. Y entonces, ¿qué implicaba esto? ¿O qué fue lo que ocurrió en ese seguir a Jesús? ¿No? Porque fueron años de estar viviendo
con Jesús, durmiendo donde Él dormía, comiendo con Él, escuchándole hablar, siendo amigos de Jesús. ¿Qué pasó, ¿no? En ese tiempo? Bueno, ellos aprendieron de Él, convivieron con Él, lo tuvieron que aprender a obedecer, ¿no? Porque Él se convirtió en una autoridad en sus vidas. Él era su jefe, Él decía qué se hacía, qué no se hacía, daba las instrucciones. Y eso es lo mismo que tiene que pasar en nuestras vidas. Seguir a Jesús implica es que tengo que aprender de Él, de su palabra, de su ejemplo. Imagínense todo lo que los discípulos veían hacer a Jesús, a cómo lo veían conducirse, pues todo ese ejemplo que Él les daba era una forma increíble en la que ellos podían aprender. Claramente convivir con Jesús, es decir, una relación con Jesús. Sus discípulos en este tiempo pudieron tener esa relación personal, ¿no? Como un hombre con otro hombre, de platicar con Él, de abrazarlo, de reír con Él, de compartir los alimentos y de contarle cosas a Jesús. Bueno, eso mismo tiene que pasar hoy en día con nosotros. Para eso tenemos la oración, esa oportunidad de platicar con Jesús, de tener una relación con Él, de poder convivir con Él. Y claramente esto nos debe llevar a obedecerlo. Y de nada sirve aprender, de nada sirve llenarme de conocimiento, de nada sirve saber que Él es bueno y que Él es real si yo no estoy dispuesto a obedecer, si yo no estoy dispuesto a aplicar todas esas enseñanzas, a darle la autoridad, a empezar a ver a Jesús como la autoridad de mi vida. Y bueno, por último, vemos que esto lleva al cuarto punto, discipular a otros. El discípulo no se puede quedar solamente en dame, en hoy tengo que aprender, hoy tengo que recibir, tengo a mi maestro, qué lindo, qué rico ser apapachado y pastoreado y enseñado. No, una vez que él ha aprendido, llega el momento en el que le toca reproducir esa tarea con alguien más, dar eso mismo que le fue dado, discipular a otros. Si continuamos leyendo todas las historias de estos hombres, vemos que Jesús en su último encuentro con sus discípulos les deja esta última misión, que es la misión que nos es dada a nosotros como iglesia, a todos los que somos parte de la iglesia de Cristo. Les dice en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la última instrucción, el último encargo que Jesús le deja a sus discípulos, es decir, perfecto, ya han aprendido de mí, perfecto, ya han recibido lo necesario, ahora es su turno, hagan discípulos. Así es como continúa este proceso de discipulado. Entonces podemos resumir todo esto que hemos hablado sobre el discípulo en que la tarea de un discípulo es ser imitador de Jesús. Para ser imitador tengo que conocerlo, ¿no? Claramente que si yo tengo que imitar a alguien, yo tengo que saber con mucha claridad, con mucha conciencia, con mucho detalle, cómo se mueve y cómo habla y cómo viste y sus gustos y su personalidad para poder imitarlo. De la misma forma con Jesús, un discípulo es aquel que ha conocido tanto a Jesús, que está tan involucrado en esa relación con Jesús, que logra ser imitador de Él en todo, en cómo actúa, en cómo habla, en cómo piensa, su forma de vida, de relacionarse, en su forma de servir, de amar, en todo. ¿Recuerda usted cuando Pedro
niega a Jesús y que la gente le dice, es que tú eres de ellos, sí, tú eres de los que seguían a Jesús, tu forma de hablar te delata, ¿no? Hablas como ellos, es que se parecían a Jesús. ¿Por qué? Porque habían convivido con él, que entonces imitaban lo que habían visto de su maestro. ¿Qué dice primera de Juan 2:16? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tú dices que eres un discípulo de Jesús, tienes que andar como él anduvo. Tú dices que crees en Jesús, entonces tú tienes que actuar como Jesús. Tú te dices cristiano, pues entonces imita a Jesús, imita a Cristo. Sé como Él. Eso es un discípulo. ¿Por qué necesito ser discípulo? ¿Cuál es la importancia del discipulado? La verdad es que el proceso de discipulado es un proceso que nunca termina. No importa cuánto tiempo lleve yo de cristiano, si toda la vida he estado en la iglesia, nunca dejo de ser discípulo, porque siempre es necesario aprender, siempre es necesario crecer, siempre voy a necesitar dar un paso más y profundizar más, y hay cosas que siempre voy a tener que estar trabajando y en las que voy a tener que poner atención y mejorar y dar fruto y madurar. Entonces, esta carrera no se termina, el discipulado no se termina hasta el fin de nuestra vida o hasta que venga por segunda ocasión Jesús. Entonces es muy importante el proceso del discipulado porque este proceso nos permite crecer. El proceso de discipulado nos lleva a comprometernos con la causa, a no solamente decir, pues soy un congregante y ya, ¿no? Sin responsabilidades. No, el discipulado es el proceso en el que me preparo, en el que me involucro, en el que soy enseñado, soy capacitado, instruido para adquirir responsabilidades de colaborador, de servidor del reino. Entonces es tan importante porque el discipulado es el que me va a permitir crecer, madurar, dar fruto. El discipulado es el que me va a permitir entender sobre el servicio, el que me va a llevar a afirmar mi fe y el que realmente me va a permitir cumplir mi propósito como hijo de Dios, mi propósito como persona, como cristiano y como miembro de la iglesia de Cristo. Ahorita vamos a ver sobre este propósito de un discípulo. Pero sin el discipulado yo no puedo llegar a esos propósitos, yo no voy a poder alcanzar madurez, no va a haber crecimiento y también no va a haber compromiso, que eso es bien importante. De ahí la necesidad de ser un discípulo, la necesidad de tener este seguimiento, de ir aprendiendo, de ir creciendo, de invertir en mi salud espiritual, de invertir en hacerme fuerte espiritualmente. La Biblia habla, ¿no? De que qué padre que ejercites tu cuerpo, eso está bien, qué beneficio, pero cuánto es más importante ejercitar nuestro espíritu. Y el discipulado, el ser discípulo, me permite invertir en ese fortalecer mi espíritu y por lo tanto, como ya hablábamos, me da crecimiento. Además, algo importante del discipulado es que a través de este proceso es como la iglesia crece. No hay crecimiento en la iglesia si no hay discipulado. Y tampoco hay crecimiento personal, o sea, como individuos, si no hay discipulado. ¿Por qué digo que la iglesia crece con el discipulado? Porque como vimos en los pasos para convertirme en un discípulo, el cuarto paso es discípulo a otros. Entonces yo, Elizabeth, soy un discípulo de Jesús, empecé a aprender, me enseñaron a orar y entonces voy aprendiendo de la Biblia y poco a poco me voy creciendo y entonces después yo discípulo a otro. Y entonces en la iglesia antes solo era yo, pero ahora
invité a alguien más que es mi discípulo, ¿no? Yo le empecé a enseñar de Jesús. Ahora somos dos. Y ese discípulo, ese hijito que nació de mí, le va a enseñar a otro y ahora vamos a ser tres. Y así es como la iglesia va creciendo. Usted puede ver ese aumento numérico en la iglesia a través del discipulado en el libro de Hechos. Lea el libro de Hechos, es muy interesante cómo la iglesia fue creciendo basada en este método de discipula, el método que Jesús estableció. Por eso la necesidad de ser discípulo, de llevar un discipulado y después claramente de discipular a otros. Bien, hablábamos entonces de los beneficios, ¿no? De lo importante de ser un discípulo. ¿Cómo es que yo voy a ser ayudado durante este proceso del discipulado? Bueno, hay cosas como generales, ¿no? Como muy claves que voy a aprender en el proceso de ser discípulo. Voy a aprender a orar. Así como Jesús enseñó a sus discípulos a orar, vemos que le dice Jesús a sus discípulos en el Sermón del Monte, en Mateo. Y cuando ustedes oren, háganlo así. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Con todo el Padre nuestro. Él les da un ejemplo de oración. Él les enseña a pedir en el nombre de Cristo, a pedir al Padre en el nombre de Cristo y tantas cosas que Él les va enseñando sobre la oración. Así nosotros como discípulos vamos a aprender a orar, vamos a aprender a ejercitarnos en nuestra vida de oración y de intercesión. También vamos a aprender a leer la Biblia. Ya estuvimos hablando en clases pasadas sobre qué es la Biblia, la palabra de Dios y comentamos como estrategias y formas de empezar con la lectura bíblica. La Biblia es muy importante, es la base para un discípulo. Voy a recibir orientación y consejo, por supuesto, ¿no? Ahí tenemos a nuestros pastores, tenemos a nuestros líderes, a nuestros maestros de cursos, de los cuales usted va a poder estar recibiendo esta guía, esta orientación, el consejo. Orarán por mis necesidades. Qué lindo, ¿no? ¿A quién no le gusta tener esa red de apoyo que pueda orar por sus necesidades, con quien usted pueda compartir los problemas que tiene? Bueno, eso es parte del ser discípulo y en realidad es parte de ser iglesia, ¿no? El que aquí encuentra a otros discípulos dispuestos a orar por sus necesidades y usted también se vuelve parte de los discípulos que oran por las necesidades de otros. Y esto que acabamos de decir es a raíz de este último punto. Me integraré a la iglesia. Dentro de la iglesia es que voy a aprender a orar, a leer, que voy a recibir consejo y que voy a encontrar gente que pueda orar por mis necesidades. Por eso la importancia y la necesidad de que el discípulo se congregue, que sea constante en la congregación. Ahorita, bueno, es de manera virtual, pero cuando regresemos a presenciales, que usted asista a la iglesia como un hábito, ¿no? No qué fácil es decir, hoy no puedo, no voy a la iglesia, otro compromiso. No, nunca puede estar en segundo término, porque integrarnos a la iglesia, conectar con la iglesia y empezar a participar, a involucrarnos en la iglesia, es lo que nos va a ayudar en nuestro proceso de discipulado. Es ahí, durante esas actividades, durante la congregación, durante los domingos, durante asistir a los servicios entre semana, que yo voy a poder ir creciendo en mi discipulado. Por eso la importancia de congregarse. Entonces, esta frase me encanta porque dice, un discípulo de Jesús hace discípulos de Jesús. Por eso le decía, ¿no? Que íbamos a hablar de la importancia del discipulado para cumplir mi propósito como hijo de Dios, como persona. Y es que el propósito de un discípulo, como ya vimos, es aquel que imita a Jesús. Pero, ¿con qué propósito debo imitar a Jesús? ¿Para qué eso de imitar a Jesús? Bueno, porque de esa forma somos testigos a otros de Jesús.
Es decir, la gente puede mirar en mí a Jesús y con eso también creer. Para que Jesús pueda ser glorificado es que yo lo imito. No se trata de mí, se trata de Jesús. Y entonces el discípulo que ha aprendido a ser como su maestro, lo hace para glorificar a su maestro, para exaltar a su maestro y así lograr que otros también sean atraídos por esto y puedan ser deslumbrados y alumbrados, ¿no?, por esta luz y se sumen a la familia de Cristo. Si usted hoy ha aceptado ese compromiso, ese llamado de ser discípulo, felicidades porque también aceptó el llamado y el compromiso de ser maestro, que discipula a otros. Y entonces decíamos, ¿no?, cómo Jesús les da esta última instrucción que dice, ir y hacer discípulos. Entonces, ese es el propósito de los cristianos, ¿no? Ese es el llamado general de la iglesia. Por eso un discípulo hace discípulos, cumple su propósito al hacer otros discípulos. Nunca piense que usted es muy nuevo o sabe tan poco como para no poder enseñarle a alguien. Lo que usted ha aprendido ahora, por ejemplo, en su curso básico, ya puede enseñárselo, compartírselo a otra persona. A lo mejor usted ha empezado con su lectura bíblica y está aprendiendo cosas. Bueno, de eso usted puede hablarle a otra persona. Con su ejemplo, le está hablando a otras personas de Jesús y así estamos discipulando a otros. Entonces, desde ahorita usted tiene que tener esto en mente. Cuando acepta ser discípulo, sí, qué rico que voy a recibir y voy a aprender y voy a ser pastoreado y consolado y alimentado y apapachado, pero eso también me está dando la responsabilidad de regresar, ¿no? De discipular a otros, de no quedarme todo ahí, sino de empezar a dar a otros siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces, un discípulo de Jesús hace discípulos de Jesús. Y si rastreamos, por ejemplo, la historia de las personas que estudiamos hoy, de los 4 discípulos, uno de ellos era Pedro, lo recuerda, uno de los pescadores. Si seguimos leyendo la historia, en el libro de Hechos, cuando Jesús ya no está, él acaba de regresar al cielo, dice que están los discípulos todos reunidos en un aposento orando. Y ahí viene el Espíritu Santo y es cuando explota ese avivamiento y ese extender el reino de Dios por toda la tierra. Y ahí es donde nace la primer iglesia, es con los discípulos, discipulando a otros. Y es interesante porque vemos en el capítulo 2 de Hechos cómo Pedro, este pescador al que Jesús llamó a ser su discípulo, se levanta y da una predicación tan poderosa que se convierten miles de personas. Y así nace la iglesia, con este hombre que un día escuchó el llamado a ser discípulo. Lo aceptó, dejó su antigua forma de vida, empezó a seguir a Jesús y entonces hizo discípulos de Jesús. Así es el proceso y ese tiene que ser nuestra meta. Ya acepté el llamado, estoy dispuesto a dejar mi vida pasada, mi forma antigua de ser, para seguir a Jesús y poder discipular a otros. Es increíble, ¿no? La verdad es que ser discípulo de Jesús va más allá de lo que nos podemos imaginar, ¿no? No solamente se trata de cuánto puedo aprender de Él, sino de cómo eso va a transformar mi vida y me va a llevar a lugares que no me imagino, ¿no? Y me va a permitir alcanzar y acercar y conectar a otros con Jesús y hacer que esa misma experiencia que yo he tenido como discípulo la puedan vivir muchas personas y así la iglesia de Dios crezca y el reino de los cielos se establezca aquí. Qué padre, ¿no? Bueno, tarea. Sí, tarea.
Está muy fácil, se trata de leer y reflexionar sobre el capítulo de Juan 17. Jesús ora por sus discípulos. Es un capítulo bien lindo, es la oración que Jesús hace por sus discípulos, pero es precioso como Él dice, no solo te pido por ellos, sino por los que van a creer después de ellos, o sea, usted y yo, y está muy, muy interesante. Léalo, reflexione, vea todo lo que Jesús está pidiendo para usted y para mí, sus discípulos, haga sus anotaciones y en la clase de Zoom, en la sesión de Zoom, vamos a estar comentando sobre esta oración. ¿Qué pidió Jesús para nosotros, sus discípulos? ¿Qué espera Jesús de nosotros, sus discípulos? Y también qué nos está dando para que podamos cumplir este propósito increíble que nos ha dejado como discípulos. Entonces, no se olvide, usted es un discípulo y con ello también ha aceptado la responsabilidad de ser un maestro. Nos vemos en nuestra sesión de Zoom.